El título del sermón es Cristo fortalece a su iglesia sufriente. La escritura Apocalipsis 1, del 9 al 11, serie Cristo victorioso, la iglesia victoriosa. Esta es la palabra del Señor. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que aplique esta porción a nuestras vidas, donde miramos, Padre, que el sufrimiento es algo que pertenece al cristianismo, pero en que, Padre, somos alientados en saber que Cristo nunca nos abandona en nuestro sufrimiento. Enséñanos, Padre, tu palabra. Tenemos 2 propósitos, 2 peticiones delante de ti. Salva a cualquier inconverso, Padre, y conforma a cualquier cristiano a la imagen más y más de Jesucristo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Y amén. Pueden tomar asientos, amados. Bueno, amados, al llegar a nuestro pasaje de hoy, se nos presenta la visión de Jesucristo que nos acompañará realmente a lo largo del resto de este libro. Aquí empieza la visión y continúa hasta el final del libro. Esta gloriosa visión de Jesucristo fue recibida muchos años después de su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Habían pasado años, décadas. Ahora el Señor Jesús se le aparece a Juan el apóstol en la isla de Patmos y le habla por el bien de las iglesias. Lo que tenemos entonces delante de nosotros es una visión, y es la visión, es la voz del Cristo resucitado y glorificado, hablando no solo a la iglesia del primer siglo, sino también a su iglesia en todas las épocas. Y tenemos que reconocer esto. La visión de Cristo que Juan va a ver va a ser completamente diferente a la experiencia de Juan el apóstol con Jesucristo. Recordemos que él caminó con Jesucristo por 3 años, comió con Jesucristo 3 años, vivió su vida con Jesucristo por 3 años, miró los milagros de Cristo por 3 años, oyó las predicaciones de Cristo por 3 años. Él miró cosas que no están grabadas para nosotros en la palabra de Dios. Él concluye su evangelio diciendo: estas son escritas para que ustedes crean. Si todo lo que hubiera sido escrito se fuera escribido, no tuviéramos suficientes libros en toda la tierra para grabar todo lo que Cristo Jesús hizo. En otra palabra, él tuvo una relación muy íntima con Cristo, una relación no como la suya y la mía. Él vio cosas y pudo escribir cosas y grabó cosas que nosotros no hemos visto ni hemos experimentado. En todo esto, él conocía a Jesús, lo conocía personalmente. Pero ahora Jesús se le aparece después de su ascensión y la foto de Cristo es completamente diferente. Él no lo ve como el Cristo con quien él caminó, él lo ve como el Cristo glorificado. Y es más, nos dice la palabra del Señor, se va a caer casi muerto delante de él. Cristo le va a poner la mano, lo va a levantar, le va a dar fuerza para que pueda comunicarse con él. Es diferente la visión de Cristo. No es el Cristo sufriente, este es el Cristo reinante en gloria, glorificado. Y el espectáculo es algo tan grande que le afecta a Juan en su física y en su espíritu. Y lo que Cristo revela aquí a su iglesia es exactamente lo que su pueblo perseguido necesita oír. Hay palabras de elogio, hay iglesias que están caminando de una manera que deben caminar. Cristo dice: buen hecho, gloria a Dios, sigan caminando de esa manera. Hay palabras de elogio, hay palabras de reprensión. Mira que hay un problema en tu iglesia, tiene que arreglar esa situación. Hay llamados al arrepentimiento. A la iglesia le decía: si no se arrepiente, le va a quitar su candelario. Y hay promesas para los fieles: el que continúa conmigo hasta el final recibirá una corona. Amén.
Entonces Cristo habla a las varias necesidades de la iglesia. Y empieza esta visión en el versículo 9, donde miramos comunión en el sufrimiento. Miren el versículo 9 de nuevo. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Amados, en el versículo 9, Juan revela una humildad que debería caracterizar a todo creyente. Noten que él no dice, yo, Juan el apóstol, el que caminé con Cristo y lo conozco personalmente. No. Él se identifica de una manera diferente. En cambio, él se llama a sí mismo un hermano y un compañero de la iglesia sufriente. No se eleva por encima de la iglesia, sino que se identifica con ella compartiendo su sufrimiento y su esperanza. Ellos estaban sufriendo en esa época y él está actualmente también sufriendo. Él dice, somos hermanos y compañeros en la tribulación. Yo sufro igual que ustedes sufren. Somos igual. Es algo increíble considerar. En otras palabras, Juan se sitúa justo al lado de los demás creyentes. Él dice, estoy con ustedes, comparto de su vida y comparto con el sufrimiento que toca las vidas de todo creyente. Y sí es cierto que Juan desempeñaba un oficio singular, especial en la iglesia como apóstol, pero aquí él enfatiza lo que comparte con todo cristiano. Es un conciudadano en el reino de Dios y también un compañero, él dice, en la tribulación por causa de ese reino. Estoy yo también sufriendo. En aquel tiempo, Juan soportaba un sufrimiento muy real. Era un hombre ya de avanzada edad, un hombre viejo. Las autoridades lo trataron de matar varias veces, no pudieron. El Señor lo libertó, gloria a Dios. A este tiempo ya todos los restos de los apóstoles están muertos, han sufrido una muerte violenta en las manos de los líderes de ese mundo, de esa época. Es el único que queda, está viejito. Las autoridades romanas lo habían exiliado a la colonia penal de Patmos para morir. Lo mandaron ahí para trabajarlo hasta la muerte. Esa es la intención, era que Juan muriera por trabajo forzoso. Pero ¿por qué se enseñan tanto odio a un hombre ya anciano de edad que solo quiere predicar a Cristo? ¿Por qué quieren silenciarlo? Él dice, mire lo que él dice, estoy aquí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Porque Juan predicaba a Jesucristo. Porque Juan era evangélico en su corazón. Porque Juan, aunque ya era avanzado de edad, hablaba de Cristo donde quiera que iba y llamaba a los romanos a arrepentirse, a los griegos a arrepentirse, a los judíos a arrepentirse, porque Juan hablaba singularmente de Jesús. Tenía un corazón dispuesto, fundado en el evangelio. Dice, por eso estoy aquí, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. En otras palabras, Juan predicaba la palabra. Juan daba testimonio de Cristo y por ello fue expulsado. Se negó a adorar a las religiones de ese mundo. El imperio romano no le importaba si tú adorabas los dioses griegos, los dioses de cualquier... Ellos no le importaba, adora lo que tú quieras adorar. Mientras tú puedas reconocer y tengas que admitir que César, el rey de Roma, también es Dios, o el Dios más singular. Tenías que dar tu fidelidad a Roma diciendo, César es Dios también, Dios en carne. Juan no podía decir tal cosa. Juan sabía que solo había un Dios en carne y no era César. ¿Era quién? Jesucristo. Y Juan y los cristianos rehusaron a declarar que César era rey. Predicaban que solo había un solo rey verdadero, un rey cósmico, el rey Jesucristo. Y por ello fue expulsado. Se negó a adorar al César como Señor porque sabía que solo Jesús es el Señor. Y el mundo respondió como siempre responde, con persecución, con tribulación. Ahora, amados, debemos comprender que la tribulación no es algo inusual para el cristiano. Es la norma. Otra vez, la tribulación no es algo inusual, es algo que común, normal para el cristiano. Ningún creyente está exento del sufrimiento.
ni el converso más reciente. Y como pastor he visto personas que vienen a Cristo, son nuevos, son bebés en Cristo, y viene un gran sufrimiento en sus vidas, y yo orando por ello que su fe no falle, diciéndole, Señor, pero ¿por qué a este cristiano que está aprendiendo a gatear como bebé cristiano le ha tocado tanto sufrimiento? Para madurarlo, para que crezca. Y oramos y aprenden tanto. Ni el converso más reciente, ni el santo más maduro está exento del sufrimiento, ni siquiera el apóstol más elevado, Juan. Él también está sufriendo. Y la razón por su sufrimiento es sencilla. Cuando uno se niega a adorar lo que el mundo adora, cuando uno predica que solo hay un solo Rey, Jesucristo, cuando uno es evangélico hasta el hueso, vamos a decir, hablando de Jesús donde quiera que vaya, la necesidad de este mundo, cuando hablemos de Jesús, de un corazón que ama al inconverso, que quiere verlos convertidos, el mundo empujará, el mundo se ofenderá, el mundo no querrá nada que ver con nosotros. Es lo que la palabra del Señor nos dice. Si usted es fiel a Cristo, si se aferra a su palabra y vive para su gloria, usted será un objeto de oposición siempre, donde quiera que usted vaya. Amén. Y tenemos que esperar esto. No solamente esperarlo, abrazarlo, saber que es verdad y vivir con esta realidad. El mundo no quiere oír de Cristo. Si usted quiere hablar de religiones, no hay problema. Si usted quiere hablar de ceremonias, bueno. Si usted quiere hablar de actos religiosos, está bien. Mientras usted diga que lo que yo creo es para mí, lo que usted cree es para usted, no importa, mientras todos creamos y sea auténtico nuestra fe, el mundo lo va a aceptar, usted está perfecto. Pero en el momento que usted se levante y diga, hay solo un camino, una sola verdad y una sola vida, y es Jesucristo el Señor, y aparte de Él no hay salvación para nadie. Usted puede ser el hombre más sincero en su religión, si no viene a Jesucristo no hay esperanza para usted. Y no es que usted va a ir al infierno, si usted ya es un ciudadano del infierno y Jesús te tiene que rescatar del infierno. Cuando usted habla, lo puede decir con toda la ternura, con toda la dulzura, con todo el amor que quiera decirlo, pero cuando usted predique la verdad, el mundo se va a ofender, porque el mensaje del evangelio es ofensivo. El predicador no debe ser ofensivo, pero el evangelio por sí mismo es que ofensivos. No importa cuál dulcemente yo le diga a alguien, tú no eres una buena persona y sin Cristo no hay esperanza, ellos van a entender el mensaje y se van a ofender. Tenemos que entender esta realidad. Así que esto es lo que estaba ocurriendo a Juan, lo que le estaba ocurriendo a la iglesia, que era distintivamente evangélica, y va a ocurrir a nuestras vidas. Así pues se nos hace evidente que siempre ha sido así. Satanás y sus servidores persiguen a los creyentes. Esta verdad se enseña en las Escrituras. Miremos el libro de Hechos 14, 12 al 21, 14 del 21 al 22, donde dice el apóstol lo siguiente: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquia, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y lean conmigo, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Quién está hablando? ¿O quién predicó este mensaje? Fue Pablo. El que escribe el libro Hechos dice que Pablo dijo estas palabras a estas iglesias, porque Pablo, si recuerda, nuestro hermano leyó, había sufrido, lo habían apedreado, casi lo habían matado. Y él sobrevivió por la gracia del Señor, predicó el evangelio en una ciudad, y después vino a esta otra ciudad y le dijo, mira, ahora que ustedes ya están en el evangelio, es necesario que entiendan esto, van a sufrir. Amén. ¿Y quién dice? El que acaba de sufrir, el que acaba casi de perder su vida. Él dice, ustedes van a sufrir. Es necesario que ustedes entren al reino del cielo por muchas tribulaciones. Él había predicado el evangelio. El evangelio es fácil, hermano. El evangelio nos dice, ven, carga tu cruz y ven tras mí, muere conmigo, vas a sufrir. Cristo nos predica que ninguno de nosotros somos santos o buenos. Todos nacemos pecadores. No hay ninguna persona buena en el mundo, no ni siquiera uno que haga el bien y nunca peque, dice la palabra del Señor. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
Todos estamos alejados de la santidad de Dios. Hay una brecha entre Dios y el hombre y no se puede cerrar por los esfuerzos del hombre, porque el hombre es pecador y Dios es absolutamente santo. Mire que Pablo fue y predicó el evangelio. Necesitan a Cristo. La única respuesta para sus pecados es Cristo. Cristo se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Cristo vino, nació, se hizo uno de nosotros. Vivió la vida perfecta. Cumplió la ley de Dios que nosotros quebrantamos. Fue a la cruz como que si fuera nosotros. No fue víctima, fue sustituto. Dios derramó su ira, su odio sobre el pecado por aquellos... el pecado sobre Cristo por aquellos que iban a creer. Dios lo castiga a él en vez de castigarlo a usted. Pablo estaba predicando el evangelio. ¿Cuál fue el resultado? Que él sufrió. Y le dice a las otras iglesias que ustedes también van a sufrir. Se nos dice en 2 de Timoteo 3:2 lo siguiente: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Yo amo esto de la palabra de Dios. Es bien honesta con nosotros. Sé que hay un evangelio que se predica que realmente no es evangelio, que dice que si vienes a Cristo tu vida va a ser arcoíris y rosas. Los pájaros van a volar por toda tu casa, vas a tener dinero en el banco, tu esposa va a verte con los ojos de corazones todo el tiempo, tus hijos van a estar en perfecta salud, no vas a sufrir de ninguna manera. Ese no es el evangelio bíblico. Eso no es lo que experimentaron los discípulos. Recuérdese, de los 11 que eran realmente discípulos, uno que no era, que era una culebra, ¿verdad? Pero de los 11 que eran discípulos del Señor, que se hicieron apóstoles, 10 murieron muertes trágicas, asesinados. Solo Juan, el que escribe este libro, llegó a una edad anciana y murió de los años. Los otros fueron matados violentamente. Cristo mismo dice: si a mí me persiguieron, lo van a perseguir ¿a qué? A ustedes. Un siervo no es más grande que su ¿qué? Señor. Y miramos, Pablo, es necesario pasar por muchas tribulaciones. Y Pablo le dice a Timoteo: en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. La Biblia es muy honesta con usted. Seguir a Cristo va a costarle. Pero hermanos, vale la pena. Amén. Vale la pena. Y ese es el punto aquí. Por lo tanto, la pregunta central entonces que tenemos ante nosotros hoy es esta: si vamos a sufrir, ¿cómo es que Cristo fortalece a su pueblo en medio de su sufrimiento? Amados, aquí están las buenas nuevas en el libro del Apocalipsis. No enfrentamos la persecución solos y no peleamos esta batalla con nuestras propias fuerzas. Si usted lee un poquito más en el capítulo, va a ver que Cristo camina entre medio de sus iglesias. Cristo siempre está con nosotros. La presencia de Cristo nunca nos ha abandonado, incluso en nuestro sufrimiento. El libro del Apocalipsis nos muestra que Cristo mismo está con su pueblo y lucha por ellos. Y debemos recordar que el mundo no está en guerra con nosotros. Se siente personal, pero no es personal. El mundo no está en guerra con nosotros, el mundo está en guerra contra Cristo. En inglés hay un dicho que dice que no mates al mensajero. Es lo que está ocurriendo. El mundo no puede pelear contra Cristo físicamente, peleará contra ustedes porque ustedes representan al Rey que le manda las buenas nuevas que no quieren escuchar. Amén. Entonces, usted realmente se siente como la víctima, como el objeto de la persecución, pero ustedes no son la víctima. Ellos no están realmente enojados con ustedes. Creen que están enojados con ustedes, pero realmente la ira que ellos tienen es contra ¿quién? Cristo Jesús. Usted es solo un representante. Usted solo habla la verdad que el Rey le manda a decir. Usted es un embajador. Usted no tiene ninguna responsabilidad más que predicar el evangelio de Jesucristo. Tenemos que recordar, y debido a que la batalla le pertenece a Cristo, amados, entonces la victoria es segura. Ellos pelean contra Cristo, pero no pueden ganar. Miren lo que va a decir Apocalipsis 17:14. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, usted y yo, cuando regrese Él, son llamados escogidos y que fieles. Pelearán contra Él, no están peleando contra nosotros. Se siente personal, pero no lo debemos tomar personalmente.
Es lo que dice el Efesios, ¿verdad? Nuestra batalla no es contra carne ni sangre, es contra qué? Fuerzas y potestades y cosas, los espíritus y potestades en los cielos. Tenemos que recordar, la persecución se siente personal. Cuando tu familia te rechaza porque tú hablas de Cristo, cuando la tía no quiere nada que ver contigo porque tú hablas de Cristo, porque en el trabajo pierdes amigos porque tú siempre hablas de Cristo, se siente personal. No lo tomemos personalmente. La batalla realmente no es contra nosotros. Están peleando contra el Cordero, pero el Cordero los que vencerá, porque Él es Señor de señores, Él es que Rey de reyes, y nadie le gana a Cristo. Gloria sea a Dios. Entonces nuestra tarea consiste en ser fiel al testimonio, tal como lo hizo Juan, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Nuestra tarea es ser que evangélicos. Es la tarea de todo cristiano. Y la tarea de Cristo consiste en derrotar y destruir a todos los enemigos. Nosotros predicamos y Él gana la victoria. Gloria sea a Dios. Bueno, dado que la tribulación es difícil, y sí lo es, amén. A nadie le gusta sufrir. Sabemos que el fruto del sufrimiento es algo especial. Cuando vamos por varias pruebas y tribulaciones, salimos al lado de afuera de la tribulación dándole gloria a Dios, porque nos aferró mucho más a Él, lo conocemos mejor, lo amamos más, como dijo Job. Antes yo escuchaba a Dios, ahora lo veo. Tengo una relación más íntima con Dios por lo que acabo de sufrir. Le doy gracias a Dios por el resultado, pero nadie ora, oh Señor, porque el resultado del sufrimiento va a ser tan bueno, por favor hazme sufrir. Estoy seguro que usted nunca ha orado tal oración. Sabemos que el resultado es algo hermoso, pero nadie dice, oh Señor, quiero sufrir más y más para amarte más y más. Estoy seguro que nadie va a orar de esa manera. Juan lo reconoce aquí. Y él le dice al cristiano, dado que la tribulación es difícil, Juan exhorta al cristiano a ser ¿qué? Paciente. Paciente en medio de este sufrimiento. Amados, a menudo surge en nuestros corazones una pregunta cuando estamos sufriendo. Y es la segunda: si Dios es todopoderoso, y si Dios ama a su iglesia y Dios ama a los cristianos, ¿por qué no me libra? ¿Por qué no libra a su pueblo de este sufrimiento? Amén. Es fácil perder fe y ser impacientes con Dios en medio del sufrimiento. La respuesta a esta pregunta constituye uno de los grandes propósitos del libro de Apocalipsis. ¿Por qué es que Dios no nos libra? Bueno, el libro nos insta a mirar a Cristo y nos dice, mira al estado de Cristo. El estado de Cristo ahora pronto será el estado de la iglesia en el futuro. Nadie sufrió como Cristo, amén. Otra vez, nadie sufrió como Cristo, amén. ¿Y ahora dónde está Cristo ahora? Glorificado. Y si nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, sufrimos con Él ahora, un día seremos ¿qué? Glorificados con Él. Tal como Él es ahora, nosotros un día seremos. Esa es la respuesta del libro del Apocalipsis. ¿Sabe lo que dice el libro Apocalipsis? Cristo viene. Amén. Las potestades del mundo serán quebrantadas. Él viene en un caballo blanco con una espada de 2 filos que sale de su boca para derrotar a sus enemigos. Ya Él está empapado con la sangre de sus enemigos en sus ropas. Él viene para instituir el nuevo reino donde solo habrá la perfección, no habrá pecado. Él viene para que usted sea glorificado. El libro del Apocalipsis te dice, Él venció, y porque Él venció, tú que vencerás. Él sufrió, tú tienes que sufrir. Él es ahora glorificado, pronto serás que glorificado en gloria en Él. Ten paciencia. El estado de Cristo ahora pronto será nuestro estado. Él sufrió y luego fue glorificado. Y lo mismo es cierto para nosotros. Y leemos de esto en 2 de Timoteo 2:12, donde dice, si perseveramos, si somos pacientes. Amén. Si perseveramos, si somos ¿qué? Pacientes, también ¿qué? Reinaremos con Él. Qué gran misterio. Qué gran promesa. Si perseveras, si eres paciente hoy, en la tribulación de hoy, un día vas a ¿qué? Reinar con Cristo. ¿Qué significa tan grande promesa? No lo sé. Sé que está aquí, la acepto porque la Biblia lo enseña, pero
La magnitud de esta promesa es algo que no puede nuestra mente captar en toda su gloria. Pero mira lo que dice, si perseveramos también, ¿qué? Reinaremos. Esa es la promesa del libro del Apocalipsis. ¿Cuántas veces no leyó usted en el libro del Apocalipsis a la iglesia? Si perseveran al final, le daré la corona de ¿qué? De la vida, o la corona de gloria. El que es fiel hasta el final, le daré un nuevo ¿qué? Nombre. El que es fiel hasta el final, estará conmigo para eso. Miramos, es un llamado a ¿qué? A perseverar, a ser fiel hasta el fin. Pero en esta era presente vamos a tener tribulaciones. El mundo está siendo puesto a prueba, amados. Los juicios de Dios ya están obrando. Las personas están revelándose cuál es el del Señor y cuál no es. Las personas están revelando su postura, algunos demostrando enemigos de Dios, otros demostrándose fiel a Él, perseverando con paciencia en el Evangelio. Por tanto, amados, mi exhortación para ustedes como su pastor es lo siguiente: sean pacientes. Amén. Como Jesús nos enseñó por su propia vida y ejemplo. Sean fieles, amados. Su victoria, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Por eso hemos titulado esta serie Cristo victorioso, la iglesia victoriosa. Sean pacientes. Miren el versículo 10, la primera parte. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Amados, le dije, sean pacientes. Usted me dice, pero ¿cómo cultivo la paciencia? ¿Cómo se cultiva la perseverancia, la paciencia en nuestras tribulaciones? Nuestro pasaje nos enseña. Observe lo que Juan hacía durante su exilio y sufrimiento. No estaba deprimido, no se estaba quejando de lo mal que otros los habían tratado, no estaba clamando a gritos que lo que estaba sufriendo era injusto, no le estaba diciendo a su esposa, si tú me amas más, mejor cristiano sería yo, es tu culpa. No. En cambio, la Escritura dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. En medio del sufrimiento, amados, Juan perseveró en observar el cuarto mandamiento, guardar el día de reposo para santificarlo. En otras palabras, él estaba haciendo uso de los medios de la gracia. El día del Señor no es el único medio de gracia. Leer la palabra del Señor cuando usted está sufriendo es algo bueno, porque ahí va a encontrar la exhortación que necesita. El orar en medio de su sufrimiento es bueno. Puede orar como David, empieza los salmos de David. Mira que estoy sufriendo, ¿dónde estás, Señor? ¿Te sientes que estás lejos? Estoy llorando en mi cama mi cama es mis lágrimas. Él expone su corazón, estoy sufriendo, y al final de los salmos por lo regular le dice, pero vi un poquito de tu gloria, puedo ver el destino de los infieles, puedo ver lo que estás haciendo en mi vida, gloria sea tu nombre, puedo ver la grandeza de Dios. Y él empieza con Señor, ayúdame, y termina con grande eres tú, que todo el mundo te alabe. Eso es lo que ocurre cuando usted va a los medios de las gracias, cuando usted empieza a orar, cuando usted lee su Biblia en su medio. ¿Y qué pasa cuando estamos en persecución o en tribulación? ¿Qué? Nos queremos alejar de los medios de la gracia. Paramos de leer la Biblia porque nos sentimos deprimidos. Paramos de orar porque pues, no sirve para nada. Paramos de asistir a la iglesia porque, ay, mira que estoy en este grave problema y parece que no funciona nada. Nos alejamos de la cosa que más necesitamos en nuestras vidas. Miren a Juan, anciano, en una isla, una colonia penal, trabajándolo hasta la muerte, sufriendo en su viejo cuerpo increíblemente. Y pide permiso, no sé cómo, qué gracia le dio Dios, y se separó en el día del Señor para alabar a Dios. Solo, no podía ir a la iglesia, era un cautivo, era un prisionero, pero ese día él dijo, es el día del Señor. Si no puedo ir a la iglesia, le dolió el corazón, pero todavía puedo adorar ¿a quién? A Dios. ¿Pueden verlo, amados? Los medios de la gracia es lo que necesita: la oración, el cantar a Dios con un corazón alegre, el leer la palabra del Señor, pero súper importante es que el día del Señor. Ahí el Señor te visita con grande gracia. Si Dios quiere, usted va a decir, este sermón me está tocando en mi vida. Es una gran gracia del Señor.
He aprendido algo, es una gracia del Señor. El día del Señor es sumamente importante y lo miramos. Él está observando el cuarto mandamiento. Y amados, este versículo también nos instruye acerca del día del Señor. Nos enseña que el día del Señor ahora es que el domingo y está apartado de los demás días de la semana. Somos llamados a mantenernos espiritualmente alertas en este día, volviendo nuestros corazones hacia el Señor y deleitándonos solamente en Él. Amado, Jesús dijo en Marcos 2:28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de ¿qué? De reposo. Cuando Jesús dice que Él es el Señor del día de reposo, Él nos está diciendo también que Él es el día de reposo. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Quién es el día del Señor? Es Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y abatidos y yo les daré ¿qué? Descanso. Cristo es el día del Señor. Y en Él reposamos. Él ha hecho toda la obra para nosotros. Gloria sea a Dios. Pero también estamos obligados a participar del día del Señor. No debe sentirse como obligación, se debe sentir como el deleito, pero sí estamos obligados. Esto todo quiere decir, hermanos, que el día de reposo es el día de Cristo. Le pertenece a Cristo. Y debemos comportarnos tal como a Él le parezca apropiado. Debemos dedicar este día, 1 de cada 7, no al trabajo. Nunca trabajo si podemos evitarlo. Sé que hay trabajos que demandan que el cristiano trabaje en esos días. El cristiano debe de tratar de buscar trabajo donde eso no sea algo común. Pero debe haber en nuestras vidas un día en 7 para adorarlo a Él. Y esa adoración debe abarcar todo el día. El día del Señor no es solamente la hora o 2 que estamos en la iglesia. No es la mañana del Señor, es el ¿qué? El día del Señor. ¿Pueden ver la diferencia? Originalmente sabemos que este día Dios lo estableció, el día de reposo, y ese día era el último día de la semana, quiere decir, era el sábado, y empezó desde la creación hasta la venida de Cristo. Ese era el día de reposo, el sábado, por eso le dicen el sabático, ¿no? El sábado. Sabemos que ese fue el día original. Y hay personas como los adventistas que dicen, si ustedes adoran el domingo, están pecando contra el Señor porque el día es sábado y lo van al Antiguo Testamento, le enseña varias, cuando el Señor dice, este será el día, será mi día para siempre, y ustedes, ¿por qué están adorando un domingo? Y ustedes están siguiendo a Constantín, el rey católico, que formalmente lo hizo el domingo. ¿Por qué están haciendo algo formalmente que un rey católico hizo? Deben estar adorando como dice la palabra del Señor y se oye como algo legítimo. Pero amados, nosotros adoramos al Señor en el día del Señor, que es el domingo, y no tiene nada que ver con Constantín y la iglesia católica ni nada. Tiene que ver con lo que vemos en la palabra del Señor. El día del Señor en el Nuevo Testamento empieza, es el domingo cuando Jesucristo resucitó de los muertos. Fue un domingo. Se observa el primer día de la semana y continúa observándose hasta la consumación de todas las cosas. El día del Señor fue cambiado del sábado al domingo porque fue precisamente un domingo cuando Jesús resucitó de la tumba. También fue un domingo cuando le apareció a sus discípulos después de su resurrección. También fue un domingo donde el Espíritu Santo cayó y fue derramado sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Todos fueron el día del Señor, fue un domingo. Y miramos, amados, también tenemos que notar que la iglesia primitiva observaba el domingo como el día de descanso, conocido también como el día de reposo cristiano. Y leemos esto en el libro de los Hechos, el capítulo 20, versículo 7. Mira lo que dice aquí. ¿Cuál día, amados? El primer día. ¿Cuál es el primer día? Domingo. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan. Estaban tomando comunión. Era el día de oración. ¿Pueden ver? Dice la palabra. Pablo les hablaba, predicaba, pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Usted cree que yo predico largamente? Amén. Pablo predicó todo el sagrado día, hasta la medianoche. Sabemos que predicó tanto, porque no los iba a ver de nuevo, que había un joven sentado en el segundo piso de
de donde Pablo estaba predicando, cerca de una ventana, porque el calor de los cuerpos y de la lámpara subía y se empezó a dormir, dice la palabra de Dios. Se durmió el pobrecito, se cayó de la ventana, se reventó en el piso y se murió. Pablo predicó hasta que alguien se murió. Es algo increíble considerar. Esa es una predicación larga. Y Pablo se levantó, fue allá, ellos estaban llorando. Pablo ora por él, el Señor milagrosamente le concede la vida, lo resucita. Pablo regresa para atrás y termina su predicación. Gloria sea a Dios. Amén. Todavía no había terminado, tenemos que terminar. Pero era el día del Señor. Ahora no los voy a mantener hasta la medianoche, pero sí sepan que el día todo entero tiene que ser ¿qué? El día del Señor. Hay cristianos que no, que tengo trabajo, que no puedo terminarlo, no lo puedo terminar, voy a terminar hoy. Cuando no tienen que hacerlo, eso es pecado, amados. Tenemos que entender, es el día de ¿qué? Del Señor, para que nosotros descansemos en Él. Es una dádiva de gracia y amor a nuestras vidas. El Señor te va a hablar por medio de los himnos, el Señor te va a hablar por medio de la lectura, el Señor te va a hablar por medio de los hermanos, el Señor te va a hablar por medio de la predicación. Oh, qué gran bendición tienes en el Señor. Él te da ese día de reposo. Más adelante leemos en 1 Corintios 16, versículo 2, lean conmigo, que el primer día de la semana, ¿cuál día? El domingo, ¿verdad? Cada uno de ustedes aparte, igual de según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Estaban recogiendo una ofrenda especial para ayudar a una iglesia. Pablo dice, cuando ustedes se unan a alabar al Señor, ¿cuándo? Los domingos, aparten su ofrenda para que cuando yo venga no diga, oh, te prometimos y no está aquí, ahora tenemos que recogerla y sea algo extraño entre nosotros. Pero miramos cuando la iglesia estaba ¿qué? Adorando. ¿Cuándo estaba adorando la iglesia? Los domingos. El adventista te viene y te dice, pero Pablo fue a la sinagoga los sábados. Lo encontramos por todo el Nuevo Testamento predicando en las sinagogas. Sí, porque ahí estaban los judíos. Pablo tenía un corazón que evangélico. Él no fue para adorar, él fue para ¿qué? Predicar el evangelio. ¿Dónde están los judíos? En la sinagoga. ¿Dónde va el Pablo a predicar? Iba, y cuando él iba, dice la palabra del Señor que le predicaba, hermano, ¿usted tiene algo que decirle? Él dice, claro que tengo algo que decir. Le daban el púlpito y él hablaba de su necesidad de Cristo. A veces lo corrían, a veces lo pedraban, a veces se convertía, pero Pablo iba donde estaban ellos para predicarles a ellos. Pero cuando Pablo quería reunirse y adorar al Señor con los hermanos, era el día ¿qué? Domingo. Entonces yo le pregunto a los adventistas a veces, ¿cuál día debemos alabar al Señor, amados? Todos. Si Cristo es nuestro ¿qué? Día de reposo, lo alabamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, descansamos en Él todos los días de nuestra vida. Él es nuestro trabajo, Él es el que cumplió con el día, Él es nuestro ¿qué? Nuestra esperanza, Él es nuestro descanso. Pero sí, el día primero de la semana ha sido ordenado por el Señor como un día muy especial, uno de los medios de la gracia. Entonces sabemos esta verdad. Y amados, observen la importancia del día del Señor. Juan observa el día del Señor incluso cuando estaba solo y sufriendo. No descuidó de los medios de la gracia, ni siquiera durante su exilio y su encarcelamiento. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos dicho a Juan, sí, tienes razón, pues no hay hermanos, si estás solo, no puedes mantener el día del Señor. No hay iglesia aquí en Patmos, pobrecito. Nosotros lo hubiéramos excusado, él nos excusa. Si no puedo estar con la iglesia, ¿no cree que le dolió que no pudiera estar en la iglesia? Sabemos que le tuvo que doler, pero si no puedo estar en la iglesia, por lo menos puedo observar el día y descansar en él y estar meditando en él. Miren la importancia del día, amados, es tan importante. No descuidó de los medios de la gracia, ni siquiera durante su exilio y su encarcelamiento. Así es como forjamos una perseverancia paciente. En el caso de Juan, se mantuvo fiel en el día de reposo cristiano, y usted tiene que mantenerse fiel en los medios de la gracia, en lectura, en leer, en orar, en cantar al Señor, y sí, en el día de ¿qué? Del Señor. Debe ser sagrado para usted. Del ejemplo de Juan aprendemos que los cristianos deben apartar este día, aun cuando no les sea posible reunirse con otros santos. Amén.
Pero amados, tengan cuidado con lo que acabo de decir. Dije cuando no puedan, y eso no significa cuando no quieran o cuando estén demasiados ocupados. Juan estaba encarcelado por autoridades. Él realmente no podía. Y hay gente que dice, no puedo venir a la iglesia porque mi nieto tiene un partido de fútbol y es el campeonato y quiere que yo esté aquí y lo quiero apoyar. Eso no es que no pueda, eso es que no quiera o que esté más ocupado. Y cuidado con el ejemplo que le está dando el nieto a su hijo. Usted le está diciendo a su nieto, a su hijo, que él es más importante que usted obedecer al Señor. Que el fútbol es más importante que el día del Señor. Cuidado con el ejemplo que le damos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Cuando paramos de obedecer al Señor para complacerlos a ellos. Es pecado. Y he visto familias destruidas por eso. Había un cierto hermano, un hombre que venía a la iglesia por mucho tiempo y se iba por temporadas por el soccer. Y yo hablándole con él, sus hijos se hicieron grandes, ganaron scholarships, para becas, para la universidad. Ninguno de ellos camina con el Señor y no tienen nada que ver con Él. Y él me dice, mira, si te hubiera escuchado. Yo le dije, sí, le estabas enseñando a ellos que su deporte, ellos eran más importantes que Cristo. Así que el no poder no significa no querer. El no poder no significa que estoy ocupado con otras cosas. El no poder es literalmente no puedo, estoy enfermo, no me puedo levantar de mi cama. Amén. Estoy encarcelado, Juan, ¿verdad? No, realmente no puedo ir, estar con la iglesia del Señor, no hay ninguna venida, pero aún voy a adorar al Señor ese día. Y mientras él adoraba en medio de su persecución, Dios acudió a él y él ministró la palabra en una manera extraordinaria. ¿Cuándo fue que Cristo le apareció a Juan? Cuando él se apartó para el Señor en el día de ¿qué? Del Señor. ¿Cuándo es que Dios te administra más la palabra del Señor? Ojalá que usted pueda decir los domingos cuando oigo la palabra del Señor expuesta. Así aprendemos que la observancia del día del Señor es una de las formas más seguras de obtener la paciencia y la fortaleza en medio de nuestras persecuciones. Amén. Mire el versículo 10, la segunda parte. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Ahora bien, aquí es donde comienza la visión. Una visión que fue tan real como el suelo bajo los pies de Juan. No fue producto de la imaginación, sino una verdadera revelación del Cristo resucitado en toda su gloria. En primer lugar, oímos la voz de Dios. Y es una voz que dice él que se oía como un sonido de trompeta. En las Escrituras, las trompetas siempre son asociadas con la presencia de Dios vivo. Cuando Dios viene, ¿hay qué? Trompetas. Podemos ver algo de esto en Éxodo capítulo 19. Israel ya había salido de Egipto, habían llegado al monte Sinaí y ahí Dios se le apareció y estableció con ellos el antiguo pacto. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de ¿qué? Trompeta, que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Por qué temblaron? Porque Dios había llegado. Las trompetas anuncian la entrada real del rey. Y cómo tiemblan los hombres. Miramos algo de esto, que la trompeta anuncia la llegada del rey en 1 Tesalonicenses 4:16. Dice, pues el Señor mismo descenderá, Jesucristo, del cielo con voz de mando, con voz de arcángel. ¿Y con qué, amados? La trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán, ¿qué? Primero, cuando Cristo regrese, va a haber trompetas. Viene el rey. Ha llegado Dios. Amén. Gloria sea a Dios. En el libro del Apocalipsis oiremos sonar las trompetas varias veces más. De hecho, la trompeta se oye con mayor frecuencia en el libro del Apocalipsis que en cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Cuando se abren los sellos, vamos a oír trompetas. Viene Dios, viene Dios. Aquí el sonido es una voz. Dice, oí una voz que se oía como ¿qué? Trompeta. La voz anuncia la presencia de ¿quién? De Dios. Es la voz de una persona que habla con la fuerza de una trompeta potente. La persona que habla con Juan en este versículo
Y en el versículo 11 es la misma persona que le habla en el resto del capítulo. ¿Y quién es esa persona? Lo tenemos que identificar. ¿Es Dios el Padre? ¿Es Dios el Hijo? ¿Es Dios el Espíritu Santo? ¿Es un ángel? ¿Quién es esta voz? Pues no puede ser un ángel porque la voz es como trompeta y anuncia a quién. A Dios. Entonces, ¿cuál parte de la Trinidad está hablando aquí? ¿Cuál persona, perdón, de la Trinidad está hablando aquí? Obtenemos un indicio de quién es esta persona en el Apocalipsis 1, si pueden verlos, del 17 al 19. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas. Escuchen, esto va a estar muy importante. Yo soy ¿qué? El primero y el último, el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas cosas. La voz semejante a una trompeta dice, yo soy el primero y el último. Este título proviene del Antiguo Testamento y se utiliza exclusivamente como el nombre y el título del Dios del Antiguo Testamento que cumple su pacto. Miremos Isaías 44:6. Así dice el Señor, el Rey de Israel. ¿Quién está hablando aquí? El Señor, el Rey de quién? Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos. Lean conmigo. Yo soy el primero y yo soy ¿qué? El último. Y fuera de mí no hay otro Dios. Soy el único Dios. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Cómo se identifica? El primero y ¿qué? Y el último. Fuera de mí ¿qué? No hay otro Dios. Soy el único Dios. La voz como trompeta se describe de esta manera. Yo soy el ¿qué? El primero y el último. Se supone que fuera de él no hay otro ¿quién? No hay otro Dios. Él se identifica, él dice, yo soy el primero y el último. Y después dice, el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Amados, esto es algo impactante. Dios Padre nunca ha muerto, Dios Padre nunca morirá. Amén. El único de la Trinidad que puede decir, el que estaba vivo, el que murió y ahora vivo de nuevo es ¿quién? Jesucristo. Amados, Dios Padre nunca ha muerto, solo Jesucristo ha muerto y resucitado para la vida eterna. Por lo tanto, resulta innegable que Jesucristo es Dios. El que está hablando aquí, pues él asume el título, yo soy el primero, yo soy el último y fuera de mí no hay otro Dios. Aquí tenemos entonces la doctrina de la deidad de Jesucristo. Algo hermoso verlo, ¿verdad? ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el primero, yo soy el último. Fuera de mí no hay ¿quién? Otro Dios. El que estaba vivo, el que murió y ahora ¿qué? Vivo para siempre. Es el único. Jesús es el Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento. Él es el Dios del pasado y el Dios del futuro y el Dios del presente. Y amados, escuchen, el hecho de que Jesús se identifique a sí mismo como Dios, como igual al Padre, no significa que Jesús está diciendo que Él es el Padre. Ese sería error bíblico. Esto significa sencillamente que Jesús es completamente igual al Padre. Él es parte de la Trinidad. Él comparte todos los atributos y la esencia de la Trinidad. Cristo no podría haber hecho una afirmación más clara como que la hace aquí, cuando Él toma el título del Dios del Antiguo Testamento y se lo aplica a sí mismo. Él es la voz de la trompeta que anuncia la aparición de Dios. ¿Y qué dice esa voz? Miremos el versículo 11. La voz decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Finalmente vemos que esta visión ha sido dada a la iglesia. Todo esto para decir, aquí está hablando ¿quién? Dios el Hijo. ¿Y qué es lo que dice? Dale mi palabra a quién? A mi iglesia. ¿Cuánto ama Cristo a ustedes? A las iglesias de todos los tiempos. Qué especial es la iglesia de Jesucristo. Con razón hay tanta gracia en el día del Señor. Dios está con su iglesia. Él ama a su iglesia. Mira lo que Él dice. Él dice, escribe.
Vemos, tanto en los días de Juan como en cada generación, Cristo habla. Jesús le ordena a Juan, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Tomemos la primera parte, escribe en un libro lo que ves, para que la visión sea perseverada. Esto no es un mensaje pasajero que Cristo está dando, sino una revelación perdurable, dado por Cristo para la instrucción continua de su pueblo. Lo que Juan vio con sus ojos y lo que oyó con sus oídos, Cristo dice, ahora escríbalo y dáselo ¿a quién? A la iglesia. ¿Por qué escribirlo? Para que usted lo tenga aquí en sus manos hoy. Porque el mensaje era para ellos, pero para la iglesia, ¿qué? En toda época. Este mensaje de Apocalipsis para usted. ¿Está sufriendo? Cristo está en medio de usted. Necesita paciencia en su tribulación. Corra a los medios de la ¿qué? De la gracia. Ame el día del Señor. Venga y escuche su palabra ser predicada y expuesta a ustedes. ¿Pueden verlo, amados? Todo lo que ha ocurrido ocurre para la iglesia. Y si fuera un mensaje solo para esa iglesia, le hubiera dicho solo, díselo. Cuando yo te voy a libertar, tú vas y se lo predicas. Pero él dice, no, escríbelo. Porque esto tiene que quedarse por toda la época de la iglesia, para toda la iglesia mía en todo el tiempo. Es algo increíble considerar que Dios está hablando con usted a través de este libro. Usted tiene las palabras de Cristo dictadas. Lo que Juan vio lo tiene en sus manos. Es algo increíble. Mire, no solamente escríbelo, pero que envíalos a las 7 iglesias para que sea recibida. Y esta verdad que se revela en el libro del Apocalipsis no está destinada a permanecer oculta, sino a ser leída, oída y obedecida en la vida de la iglesia. Mira lo que él dice, envíalo a las 7 iglesias. Él no le dice, mándaselos a los teólogos. Él no dice, mándaselos a los profesores del seminario. Él no dice, mándaselos a aquellos hermanos que dicen que tienen el don de profecía y pueden decirte lo que va a ocurrir en el futuro. El libro es mandado ¿a quién? A la iglesia común y corriente. A ustedes, los hermanos, a mí, a yo. En otra palabra, el mensaje no está oculto. Sé que muchos han dicho barbaridades este libro. Que no aplica aquí, que se aplica acá, y que el anticristo está aquí, y que este es un helicóptero que viene de Persia. Olvídese de toda esa tontería. Amén. Y lleguen a la... Cristo ama a su iglesia. La iglesia está sufriendo. Cristo quiere que sepa que Él está con usted. Que la victoria de Él es su victoria. Amén. Que Él nunca te abandona. Él siempre está. Mira a Cristo. Esta iglesia no fue dada como una bola de cristal para nosotros determinar lo que va a ocurrir en el futuro y quién va a pelear contra. Esas son tonterías. Este libro es práctico hoy en su vida. Mándeselo no a los pastores, no a los teólogos, no a los profesores de seminario, no a los que dicen que pueden determinar lo que va a ocurrir en el futuro. Mándaselo ¿a qué? A las iglesias. A la iglesia, perdón, singular. Y después nos nombra las iglesias, dice estas son 7 iglesias, son nombradas específicamente. Sin embargo, también sirven de modelo por toda la iglesia a lo largo de toda la era eclesiástica. Lo que Cristo le dice a ellos, se lo dice a cada iglesia, en cada lugar, en cada generación. Sabemos que había más de 7 iglesias en este tiempo. Amén. ¿Por qué estas 7 iglesias? Era un círculo. ¿Por qué estas 7? Si había más de 7, ¿por qué solo se dirige una palabra a estas 7? 7 es el número de ¿qué? Compleción, completo. En lo que Cristo dice que cada iglesia que usted vaya puede mirar a ver cuál tipo de iglesia es. Es una iglesia como Éfeso, es una iglesia como Esmirna, es como una iglesia de Filadelfia, es una iglesia como le decía. Usted puede ver qué tipo de iglesia usted está en esta, porque abarca todas las iglesias en todas las generación. Entonces, cuando Él se la manda a estas 7 iglesias, se la está mandando ¿a qué? A todas las iglesias. Es para usted, es para mí. Así se nos dice que lo siguiente, si sufrimos,
Al igual que los grandes santos que han precedido, como Juan el apóstol, si sufrimos pacientemente, si sabemos que no están peleando contra nosotros, están peleando realmente contra quién. Cristo, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los que los vencerá. No pueden ganar, amados, no pueden ganar. Gloria a Dios, el mundo no puede ganar. Si se nos dice, Pablo, mira, yo sufro, ustedes sufren, todos los cristianos sufren. Si se nos dice el libro del Apocalipsis, tal como es Jesús, ahora serán ustedes también. Él sufrió, es glorificado, y ustedes están sufriendo, un día serán ¿qué? Glorificados. Sean pacientes, sigan hacia adelante. Ese es el mensaje que Cristo le manda a su iglesia, que le manda a usted como cristiano hoy. No obstante, el Cristo divino está con su iglesia. Nunca somos abandonados. Y en medio de la tribulación más severa, nunca corremos el peligro de fracasar permanentemente, porque Cristo camina entre sus iglesias, entre su iglesia, perdón. Y es importante que sepamos esto. Bueno, si usted es familiar con el libro del Apocalipsis, sabe que cuando él habla las específicas cartas a específicas iglesias, termina cada una de esas cartas, esa epístola chiquita, con estas palabras: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a qué. Nosotros le podemos hacerlo plural, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero si usted lo lee cuidadosamente, cada una de esas dice: el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a la que iglesia singular. Es algo importante, porque le está hablando a la iglesia de Éfesos. Han perdido su primer ¿qué? Amor. Cristo le dice: mira, arrepiéntete, recuérdate y regresa, o habrá un problema entre ustedes y yo. Amén. Y termina, lo que el Espíritu dice, lo dice a la ¿qué? A la iglesia, a toda la iglesia en general. No le está diciendo a esa iglesia, se lo está diciendo a ¿qué? No pierdan su primer ¿qué? Amor. Y si han perdido su primer amor, arrepiéntense, regresen, rehagan las cosas antes que sea muy ¿qué? Tarde. ¿Vio? El mensaje a ellos es mensaje ¿qué? A la iglesia en general en todas las épocas. Entonces, amados, mi oración es que ustedes tengan oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. No pierdan paciencia, no se descuiden, no lloren, no griten. Esto no es justo. Sean pacientes, perseveren, sigan adelante. Es posible que no puedan ver a Cristo en medio de su sufrimiento, pero estén seguros que Él está ahí. Él está en medio de sus iglesias. Él camina entre la luz. Él está con cada uno de nosotros. Lo que Él le dice a una iglesia, se lo dice a la iglesia entera. Y las promesas siempre es así. El que perdure hasta el final recibirá la corona de ¿qué? De la vida. Sigamos a Cristo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos, oh Padre, que tú bendigas este sermón a nuestras vidas. Si hay alguien que no ha venido a Cristo, Padre, que hoy puedan haber oído el Evangelio. Lo hemos expuesto en el medio del sermón, Padre, que no somos buenas personas, que necesitamos a Cristo y sin Cristo no hay esperanza. Pedimos, Padre, que el inconverso sea convertido por tu gracia, por el don de vida que solo puede dar el Espíritu Santo. Para el cristiano pedimos, Padre, que tú lo hayas alientado, que ellos puedan ver en 3 versículos, Padre, que Cristo está con su iglesia. La batalla nunca es de nosotros, que el mundo pelea contra nosotros porque pelea contra el Cordero, pero el Cordero siempre vence. Que la victoria es garantizada, ya fue cumplida en la cruz, y que nosotros, nuestro trabajo es, como Juan, evangelizar. Y si eso trae, Padre, como dijo nuestro hermano Juan cuando nos lo lideró hoy, si eso trae peligro, si eso trae persecución, tribulación, gloria sea a Dios. Pero que nosotros seamos evangélicos, porque lo que este mundo necesita es el Evangelio. Pedimos también, Padre, que pongamos oído y apliquemos tu palabra, que nunca, Padre, en medio de nuestros sufrimientos, tribulaciones, nos apartemos de los medios de las gracias. Y específicamente, Padre, que nos des en nuestro corazón temor que tiembla delante de ti para el día del Señor. Que ese día se haga sagrado para nosotros, en obediencia, Padre, y para recibir gracia que solo impartes a nuestras vidas en esos días.
esa gracia, Padre, de escuchar tu palabra predicada. Pedimos, Padre, que el cristiano ponga el día del Señor, Padre, como algo sagrado en su vida, que vayan a participar en ello, Padre, que lo miren como una dádiva de Dios. Pedimos todas estas cosas, pedimos que continúes con nosotros en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.